Vulgarmente, el sufrimiento se considera índice de enfermedad, y es cierto que en general existen entre ambos hechos una relación, pero que carece de constancia y de precisión. Existen graves diatesis que son indoloras, mientras que perturbaciones sin importancia, como las producidas por la introducción de un grano de carbón en el ojo, causan un verdadero suplicio. En ciertos casos, hasta es la ausencia de dolor o aún el placer los que son síntomas de enfermedad. Hay cierta invulnerabilidad patológica en circunstancias en que un hombre sano sufriría. El neurasténico puede experimentar una sensación de placer cuya naturaleza morbosa es indiscutible. A la inversa, el dolor acompaña muchos estados, como el hambre, la fatiga, el parto, que son fenómenos puramente fisiológicos. ¿Diremos acaso que la salud consistente en un armónico desarrollo de las fuerzas vitales se reconoce por la perfecta adaptación del organismo a su medio? ¿Y llamaremos enfermedad, por lo contrario, a todo lo que perturbe tal adaptación? Luego volveremos sobre este punto, pero ante todo, no está en absoluto demostrado que cada estado del organismo se corresponda con algún estado externo. Además, y aunque este criterio fuera realmente distintivo del estado de salud, él mismo tendría necesidad de otro criterio para reconocerlo, ya que en todo caso sería preciso saber de acuerdo con qué principio puede decidirse que un modo de adaptarse es más perfecto que otro. ¿Es según la forma en que uno y otro afectan nuestras probabilidades de supervivencia? La salud sería entonces el estado del organismo en que las probabilidades son máximas y la enfermedad, por el contrario, todo cuanto las disminuye. En efecto, no cabe duda que en general la enfermedad traiga realmente como consecuencia un debilitamiento del organismo, pero no es la única que produce este resultado. En ciertas especies inferiores, la reproducción implica fatalmente la muerte, y hasta en las especies más elevadas no está exenta de riesgos. Sin embargo, es una función normal. La vejez y la infancia traen aparejados los mismos efectos, ya que el anciano y el niño son más accesibles a las causas de destrucción. ¿Son entonces enfermos y no podrá admitirse otro tipo sano que el del adulto, que singularmente reducidos quedarían al campo de la salud y de la fisiología? Por otra parte, si la vejez es ya por sí misma una enfermedad, ¿cómo distinguir al anciano sano del enfermo? Desde tal punto de vista habría que clasificar a la menstruación entre los fenómenos morbosos, ya que por los trastornos que acarrea acrecienta la receptividad de la mujer para la enfermedad. ¿Cómo, sin embargo, calificar de enfermizo un estado cuya ausencia o desaparición prematura constituyen indiscutiblemente fenómenos patológicos? Se razona sobre este problema como si en un organismo sano cada detalle cumpliera un papel útil, como si cada estado interno respondiera exactamente a alguna condición externa y por lo tanto contribuyera a asegurar por su parte el equilibrio vital y a disminuir las posibilidades de muerte. Por el contrario, es lícito suponer que determinadas disposiciones anatómicas o funcionales no sirvan directamente para nada, sino que existen directamente porque no pueden dejar de existir, dadas las condiciones generales de vida. Sin embargo, no se las podría tachar de morbosas, ya que la enfermedad es, ante todo, algo inevitable que no está implicado en la constitución regular del ser viviente, aunque puede suceder perfectamente que en lugar de fortificar al organismo, disminuyan su capacidad de resistencia y en consecuencia aumenten los riesgos mortales. Por otra parte, no es seguro que la enfermedad tenga siempre el resultado en función de la cual se la quiere definir. ¿No hay acaso gran cantidad de afecciones demasiado ligeras como para que podamos atribuirles una sensible influencia sobre las bases vitales del organismo? Hasta entre las más graves las hay, cuyas consecuencias no son nada temibles. Si sabemos luchar contra ellas con las armas de que disponemos, el enfermo gástrico que sigue una buena higiene puede vivir tanto como el hombre sano. Sin duda, está obligado a cuidarse, pero ¿no estamos todos obligados a hacerlo? ¿Y puede acaso la vida conservarse de otra manera? Cada uno de nosotros tiene su higiene. La del enfermo no se parece a la que practica el término medio de los hombres de su tiempo y de su ambiente, pero es la única diferencia que hay entre ellos desde este punto de vista. La enfermedad no nos deja siempre desamparados en un estado de desadaptación irremediable,
solo nos constriñe a adaptarnos de otra manera que la mayoría de nuestros semejantes. ¿Quién nos dice que no haya enfermedades que finalmente resulten inútiles? La viruela que nos inoculamos mediante la vacuna es una verdadera enfermedad que nos provocamos voluntariamente y sin embargo acrecienta nuestras probabilidades de supervivencia. Quizás haya muchos otros casos en que la enfermedad es insignificante aliado de las inmunidades que confiere. Finalmente, y sobre todo este criterio es generalmente inaplicable, se puede establecer que en verdad la mortalidad baja conocida se encuentra en un grupo determinado de individuos, pero no puede llegar a demostrarse que no pudiera haberla más baja. ¿Quién nos dice que no fueran posibles otras disposiciones que la disminuyan más aún? Este mínimo de hecho no es, pues, la prueba de una adaptación perfecta, ni en consecuencia es índice seguro del estado de salud, partiendo de la procedente definición. Además, sería muy difícil constituir y aislar un grupo de esta índole de todos los otros, como sería necesario para poder observar la constitución orgánica privilegiada, que se supone causa de desenlace, es generalmente fatal. Si bien es evidente que las posibilidades de sobrevivir de ese ser están disminuidas, la prueba es singularmente difícil cuando la afección no es causa directa de la muerte. En efecto, hay solo una manera objetiva de probar que ciertos seres colocados en condiciones definidas tienen menos probabilidades de sobrevivir que otros, y es el demostrar que, en realidad, la mayoría de ellos viven menos. Ahora bien, si es verdad que en los casos puramente individuales esta demostración a menudo es posible, es totalmente impracticable en sociología, ya que no tenemos en este caso el punto de referencia de que dispone el biólogo, a saber, la cifra de la mortalidad media. Ni siquiera sabemos distinguir por simple aproximación en qué momento nace y en qué momento muere una sociedad. Todos estos problemas que incluso en biología están lejos de haber sido totalmente resueltos, siguen estando para el sociólogo envueltos en el mayor misterio. Por otra parte, los acontecimientos que se producen en el curso de la vida social y que se repiten de manera más o menos idéntica en las sociedades del mismo tipo, son demasiado variadas como para que pueda determinarse en qué medida uno de ellos puede haber contribuido a precipitar el desenlace final. Cuando se trata de individuos como son muy numerosos, puede elegirse entre los que se compara de manera que solo tengan una sola y la misma anomalía. De esta manera ella se encuentra aislada de todos los fenómenos concomitantes y en consecuencia se puede estudiar la naturaleza de su influencia sobre el organismo. Por ejemplo, si un millar de reumáticos tomados al azar presenta una mortalidad sensible superior a la media, hay buenas razones para atribuir ese resultado a la diatesis reumática. Pero en sociología, como cada especie social cuenta solo con un corto número de individuos, el campo de las comparaciones es demasiado restringido como para que las agrupaciones de esta índole puedan ser demostrativas. Ahora bien, a falta de esta prueba de hecho, solo quedan como posibles los razonamientos deductivos, cuyas conclusiones no pueden tener más valor que el de presunciones subjetivas. No se demostrará que en un determinado acontecimiento debilita efectivamente al organismo social, sino que debe producir tal efecto. Para esto se demostrará que no puede dejar de tener por consecuencia un determinado resultado que se considera perjudicial para la sociedad, por lo que se lo declarará morboso. Pero aun suponiendo que realmente engendre esa consecuencia, puede suceder que los inconvenientes que presenta sean compensados o superados por ventajas que permanecen imperceptibles. Además, solo existe una razón que puede llevarlo a considerarlo funesto, y es que perturbe el desarrollo normal de las funciones, pero tal prueba supone haber resuelto el problema, ya que solo se hace posible haciendo determinado previamente en qué consiste el estado normal, y por lo tanto sabiendo cuál es su signo distintivo. Se tratará de construirla completamente a priori. Es necesario demostrar que de nada sirve tal construcción. Por eso es que tanto en sociología como en historia los mismos acontecimientos son calificados de saludables o de desastrosos según los sentimientos personales del estudioso. De esta manera sucede a menudo que un teórico incrédulo señala un fenómeno morboso en los restos de fe que sobreviven en medio del derrumbe general de las creencias religiosas, mientras que para el creyente es la misma incredulidad la que configura la gran enfermedad social de la época. Asimismo, para el socialista la organización económica actual
es un hecho de teratología social, mientras que para el economista ortodoxo son las tendencias socialistas las que le parecen patológicas por excelencia, y cada uno emplea en apoyo de su opinión silogismos que juzga correctos. El defecto común de estas definiciones consiste en querer alcanzar prematuramente la esencia de los fenómenos, también el suponer como establecidas afirmaciones que, verdaderas o no, solo pueden ser probadas con un mayor avance de la ciencia. Es el caso, pues, de conformarse a la regla que ya hemos establecido precedentemente. En lugar de pretender determinar de una sola vez las relaciones del estado normal y de su contrario con las fuerzas vitales, busquemos algún signo exterior inmediatamente perceptible y objetivo que nos permita distinguir ambos órdenes de hechos. Todo fenómeno sociológico, por otra parte, todo fenómeno biológico, es susceptible de revestir formas distintas según los casos, sin dejar de ser esencialmente el mismo. Entre estas formas las hay de dos clases. Unas son generales en toda la extensión de la especie. Se encuentran, si no en todos los individuos, por lo menos en la mayoría de ellos, y si bien no se repiten idénticamente en todos los casos en que se los puede observar, sino que varían de uno a otro sujeto, estas variaciones están comprendidas entre límites muy estrechos. Hay otras que son, por el contrario, excepcionales. No solo se encuentran en una minoría, sino que aun donde se producen, la más frecuente es que no se mantengan durante toda la vida del individuo. Son una excepción tanto en el tiempo como en el espacio. Estamos, pues, en presencia de dos variedades distintas de fenómenos que deben ser designadas mediante términos diferentes. Llamaremos normales a los hechos que presentan las formas más generales y daremos a los otros el nombre de morbosos o patológicos. Si acordamos nombrar como tipo medio al ser esquemático que se constituirá reuniendo en la misma totalidad en una especie de individualidad abstracta los caracteres más frecuentes en la especie con sus formas más frecuentes, podrá decirse que el tipo normal se confunde con el tipo medio y que toda desviación de este modelo de la salud es un fenómeno morboso. Es verdad que el tipo medio no podría determinarse con la misma claridad que un tipo individual, ya que sus atributos constitutivos no son absolutamente fijos, sino susceptibles de variar, pero no puede ponerse en duda que pueda constituírsele, ya que es la materia inmediata de la ciencia y se confunde con el tipo genérico. Es la que estudia el fisiólogo, son las funciones del organismo medio y no debe ser de otra manera para el sociólogo. Una vez que se saben reconocer las especies sociales unas de las otras, más adelante tratamos este problema, siempre es posible encontrar cuál es la forma más general que presenta un fenómeno en una especie determinada. Es evidente que un hecho solo puede ser calificado de patológico en relación con una especie dada. Las condiciones de la salud y de la enfermedad no pueden ser definidas in abstracto y de una manera absoluta. Esta regla ni se discute en biología. A nadie se le ocurre que la que es normal para un molusco la sea también para un vertebrado. Cada especie tiene su salud porque tiene su tipo medio que le es propio, y la salud de las especies más bajas no es menor que el de las más elevadas. El mismo principio se aplica en sociología, aunque muchas veces se le ignore. Es preciso renunciar a la costumbre, todavía demasiado extendida, de juzgar una institución, una práctica, una máxima moral, como si fueran buenas o malas en sí mismas, indistintamente para todos los tipos sociales, ya que el punto de referencia en relación al cual se puede juzgar el estado de salud o de enfermedad varía con las especies. Puede variar también para una sola y la misma especie si éste cambia. Así, aun desde el punto de vista puramente biológico, lo que es normal para el salvaje no siempre lo es para el civilizado y recíprocamente. Sobre todo hay un orden de variaciones que es importante tener en cuenta porque se produce regularmente en todas las especies. Son las relaciones con la edad. La salud del anciano no es la del adulto, como esta no es la del niño. Sucede lo mismo con las sociedades. Por lo tanto, un hecho social solo puede llamarse normal para una especie social determinada en una fase igualmente determinada de su desarrollo. En consecuencia, para saber si tiene derecho a esta denominación, no basta observar bajo qué forma se presenta en la generalidad de las sociedades que pertenecen a esta especie. También hay que tener el cuidado de considerarlas en la fase correspondiente de su evolución. Parece que acabamos de proceder simplemente a una definición de palabras,
ya que no hemos hecho otra cosa que agrupar fenómenos según sus semejantes y diferencias e imponer nombres a los grupos así formados. Pero en realidad los conceptos que hemos constituido de esta manera, teniendo la ventaja de ser reconocibles por ciertos caracteres objetivos y fácilmente perceptibles, no se alejan de la noción que uno se hace comúnmente de la salud y la enfermedad. La enfermedad no es concebida acaso por todo el mundo como un accidente que la naturaleza del ser vivo comporta, sin duda, pero no engendra comúnmente, es lo que los antiguos filósofos expresaban, diciendo que no deriva de la naturaleza de las cosas, sino que es el producto de una especie de contingencia inmanente a los organismos. Tal concepción es seguramente la negación de toda ciencia, ya que la enfermedad es tan poco milagrosa como la salud. Está igualmente fundada en la naturaleza de los seres, solo que no está fundada en su naturaleza normal, no está implicada en su temperamento ordinario ni ligada a las condiciones de existencia de las que dependen generalmente. Inversamente, para todo el mundo, el tipo de la salud se confunde con el de la especie. Hasta se podría concebir sin contradicción una especie que por sí misma y en virtud de su constitución fundamental sería irremediablemente enferma. Ella es la norma por excelencia y por lo tanto no podría contener nada de anormal. Es verdad que corrientemente también se entiende por salud un estado generalmente preferible al de la enfermedad, pero esta definición está contenida en la precedente. Efectivamente, si los caracteres cuya reunión forma el tipo normal han podido generalizarse en una especie es por alguna razón. Esta generalidad es un hecho que es necesario explicar y que para ello reclama una causa. Ahora bien, sería inexplicable si las formas más extendidas no fueran también por lo menos en conjunto las más ventajosas. ¿Cómo podrían haberse mantenido en una variedad de circunstancias tan grande si no pusieran en condiciones a los individuos de resistir mejor las causas de destrucción? Por el contrario, si las otras son menos frecuentes, es evidentemente porque en el término medio de los casos, los sujetos que las presentan tienen mayores dificultades para sobrevivir. La mayor frecuencia de las primeras es, entonces, la prueba de su superioridad.